Hola, ¿cómo están, estimado público del conversatorio? Es un gusto para nosotros estar con ustedes, llevándoles hasta casas o donde quiera que estén ustedes la lección número 12. Y la lección número 12 tiene un título interesante que emana de un versículo del Antiguo Testamento y es una expresión muy rica en significado que nos habla de un Dios relacional, un Dios que busca estar con su pueblo, un Dios que a través de esta historia del Éxodo nos hemos dado cuenta de que siempre le gusta acercarse a sus criaturas, y la frase es: te ruego que me muestres tu gloria. Y esta frase nos lleva a pensar que, al igual que Moisés, todos los seres humanos que creemos en Dios, que creemos en Cristo, tenemos que enfocarnos en el crecimiento, una historia de crecimiento en conocimiento y en gracia, de la misma forma que lo hizo Moisés. Así que, atesorando estas palabras iniciales, quiero presentarles a quienes el día de hoy comentarán la lección de escuela sabática conmigo. De mi lado derecho, A Leticia Robles, contenta nuevamente de poder coincidir y poder hablar un poco acerca de la experiencia de Moisés con Dios. y de mi lado izquierdo. Soy Esdras Tuxpeño, estoy contento de estar aquí con ustedes, compartir esta lección y poder dialogar sobre lo que aprendimos en la semana. Así es, pues esta expresión que diría Moisés: te ruego que me muestres tu gloria, es una expresión que nos lleva a reflexionar en su propia experiencia. Recordemos que la historia del Éxodo, y sobre todo la historia de Moisés, porque a veces nos perdemos un poquito y nos concentramos en la historia del pueblo. Sin embargo, es importante voltear a ver el proceso de transformación que ocurrió en el personaje de Moisés, porque nos damos cuenta que Dios quiere que no nos quedemos en el primer nivel de conocimiento, sino que vayamos evolucionando, que vayamos creciendo, que no nos estanquemos en el conocimiento con nuestro creador. Al final del día somos criaturas que necesitan ser restauradas por su creador. ¿Qué otra idea podemos encontrar, Leti Esdras, en esta introducción de esta lección 12? Pues que crecer significa que cada quien no es como que lineal, tal vez que es un proceso, ¿no? Algo que se da de la noche a la mañana y que es un proceso tal vez con muchos matices, pero me llama la atención cómo pues el Éxodo relata, sí, el exilio del pueblo de Israel, ¿no? La salida del pueblo de Egipto, pero también relata la transformación que vivió el líder, porque dirigir al pueblo de Israel no era cualquier cosa, se necesitaba de una preparación. Entonces Dios tejió los hilos de su historia para llevar a la preparación, y la lección nos hace una invitación a reflexionar la preparación que él tuvo y lo que vivió siendo un líder. Y esta experiencia a mí me llama mucha atención porque fue una experiencia relacional, como tú lo mencionaste, pero también como de amistad, ¿no? De hablar, de convivir, de preguntar, de por ahí también de cuestionar, y el desafío más grande que tuvo Moisés, pues de compartirlo también con el pueblo, ¿no? Creo que es una lección de la cual podemos tomar fácilmente muchas aplicaciones a nuestra vida y como generar esperanza, porque cuando nos hablan de Dios en unas primeras tal vez conversaciones o contactos, pues de repente lo podemos ver como algo impersonal. Nos dicen que está en el cielo, pero que es poderoso y que pues sí se interesa por nosotros. Pero creo que esta lección nos llena de mucha esperanza porque nos invita a vivirlo en el día a día, ¿no? Y de forma más cercana. Así es. A mí me llama mucho la atención que entre más conocemos, a veces más ignorantes nos volvemos. Y se me hace muy interesante que Moisés, cuando le dijo, muéstrame tu gloria, y luego le dice, para que te conozca. Y Moisés me llama mucho la atención porque a través, como decía Leti, no solamente estamos viendo la salida de un pueblo, y de un pueblo que está en un proceso de santificación, de devolverle la identidad que había perdido, sino que también estamos viendo la historia de ese líder, que en tanto en la tienda de reunión, tanto en las veces que estaba en el Sinaí, donde estaba la nube, donde estaba la presencia de Dios, y que le ruega a Dios, le hace una petición por la confianza, por
la amistad que habían creado, y dice algo interesante, para que te conozca. Y como todo inicia siempre con un encuentro, ¿no? Y con la iniciativa de Dios. O sea, Dios hace en el capítulo 33 de Éxodo una petición a Moisés, ¿no? De hacer una tienda que se nos pide que no confundamos con con un tabernáculo, y con la intención de buscar a Jehová. Y llama mucha atención como también la Biblia lo describe, y Jehová hablaba con Moisés. O sea, creo que la redacción de la experiencia fue como muy íntima, ¿no? Y como muy cercana. Leer algo así como que diga Jehová hablaba con Moisés, pues habla como de cercanía, Sí, ¿no? y esta tienda de Qué reunión dicha. nos lleva a pensar también en los espacios que nosotros como seres humanos en la actualidad tenemos que empezar a buscar para acercarnos a Dios. Esta tienda era un espacio especial donde Moisés seguramente en muchas ocasiones se comunicó con Dios, y estoy seguro que allí fue donde empezó a conocerle en su paciencia, en su poder, en su amor, en su carácter. Eh, y hablando del poder, pues él encontró respeto, el respeto necesario para con Dios. Hablando del amor, él aprendió a encontrar la paz también. Y hablando también del carácter, yo me imagino que Moisés pudo encontrar la tranquilidad que todo ser humano puede necesitar. Entonces la pregunta para nosotros y el desafío es, ¿realmente en nuestra vida actual hacemos lo necesario para encontrar espacios, para encontrarnos con Dios? Porque en nuestra vida actualmente es sumamente necesario para precisamente llegar a tener esta experiencia relacional que fue tan significativa, que viendo la experiencia de Moisés nos habla como incluso en Madián, ¿verdad? Que todavía no había sido llamado formalmente, Dios le preparó a tal nivel que le inspiró también poder escribir estos dos primeros libros, que es el libro de Job y el libro de Génesis, ¿no? Sí, si bien es cierto que Dios está en todas partes, creo que es una invitación a tener ese encuentro, que es una iniciativa de Dios, pero que lo hagamos algo especial, ¿no? El hecho como de apartarnos, porque podemos buscar a Dios en cualquier parte, en cualquier lugar, tener contacto en cualquier momento del día, pero este punto de apartarnos también creo que comunica darle prioridad a algo. Y para que se pueda dar una conversación, ¿no? A mí el versículo 11 del capítulo 33 que dice, y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, tal como hablaría un hombre a su compañero. Creo que se necesita de ese espacio especial para poder propiciar este encuentro, ¿no? Claro, sí. Y no, no solamente es eso de quedarse ahí, sino que Moisés fue un agente de cambio, mencionaba la lección. Y cómo es de que no solo era la relación que mantenía con Dios, sino cómo la manifestaba ante el pueblo. Si bien es cierto, Moisés y el pueblo vieron los diferentes milagros, vieron las diferentes actividades, pero es interesante, aunque el pueblo no atendía siempre el llamado de Moisés, y que el pueblo era muy rebelde, incluso ni la voz de Dios a veces le hacía caso, ¿verdad? Sí. Pero cuando Moisés hablaba y mostraba las palabras de Dios, y cuando se obedecían, incluso al pueblo le iba bien. Sí. Prosperaban, dice la lección, ¿verdad? Sí, prosperaban. Y me hace interesante esa gente de cambio, y cómo es que nosotros, mencionabas hace rato, Leti, sobre cómo se ve a Dios, ¿verdad? A veces. Y a veces nosotros creemos que la conexión, la forma de convivir con Dios es de una manera, pero se debe demostrar también en una forma vertical, horizontal. Es una forma vertical, pero se debe de manifestar de una manera horizontal, y también debe de producir algo. Claro, de hecho la expresión de agente de cambio es muy importante, porque ser un agente de cambio es ser aquella persona que llega a inspirar, o ser aquella persona que ejerce influencia positiva. Entonces, yendo al caso de Moisés, tenemos que Dios le transforma, Dios le prepara, se vuelve un agente de cambio, pero un agente de cambio carga consigo esa responsabilidad de dar luz, porque yo no puedo ser un agente de cambio si me quedo con lo que Dios ha hecho conmigo
y no lo transfiero a bendición a los demás, ¿verdad? Como tú dices, esa relación horizontal de poder ser luz para los que me rodean, no solamente luz, sino también ser relevante, ayudarles en el camino. Entonces, Moisés se encuentra en ese camino de transformación, de ser un agente de cambio, y una vez esto, entonces él comienza a ser luz. Pues esta responsabilidad muchas veces es difícil tomarla, ¿no? Luego hay otra expresión, y esta expresión que encontramos en el Éxodo, ¿sí? Me parece que está en el capítulo 33 o 34, dice para que te conozca, ¿sí? Como decías, Edras, al inicio, Moisés empezó a dar cuenta, y esto me hace sentido con lo que significa el conocimiento. Muchas veces nos damos cuenta de que cuando nos damos cuenta que conocemos pocas cosas es cuando más conocimiento acercamos a nosotros, porque a veces cometemos el error de sentir que sabemos todo, pero cuando vas y escarbas en el conocimiento tú dices, qué poco sé, ¿no? Entonces, algo así le sucedió a Moisés, ¿verdad? Moisés se dio cuenta que entre más conocía a Dios, ¿sí?, menos le conocía. Entonces le empieza esta inquietud de conocerlo a un nivel más trascendental, ¿no? Y empieza a pedirle que le muestre su gloria, y empieza con este deseo ferviente de conocerlo más profundamente. Y el conocer, siguiendo es el versículo 13 al que tú haces referencia, con un propósito, hacer su voluntad, ¿no? Porque dice, y ahora, si he hallado favor a tus ojos, sírvete a hacerme conocer, por favor, tus caminos, para que te conozca, a fin de que haya favor a tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. O sea, también él como que no solo decía, yo también quiero conocerte, sino intercedía por el pueblo también, Ajá. Moisés, ¿no? Sí. Y esta frase de conocer tus caminos se refiere al hecho de saber cuál es la voluntad de Dios para él y para el pueblo, ¿no? Saber qué es lo que espera. Él quería saber qué era lo que esperaba de él, pero también qué era lo que esperaba para al pueblo, ¿no? Porque realmente este crecimiento pues es un proceso, ¿no? No, cuando salieron de Egipto no fue algo así como que, mira, aquí está esto, van a ser 40 años, en este manual viene lo que vas a hacer. O sea, fue algo que fue descubriendo de poco a poco, ¿no? Sí, sí, Moisés tenía esta inquietud, y yo me imagino esta cualidad de liderazgo que es esta de ser inquieto, de ser de cuestionar, pero en el buen sentido. Y ahí tenemos en la historia de Moisés que va primero a la cumbre, no, va primero al monte y luego va a la cumbre a buscar a Dios, y luego va también a esta nube, ¿verdad? Incluso pasa 40 días y 40 noches cerca de Dios. Pero es relevante también decir que solamente cuando Moisés se acercó a esa relación más íntima con Dios, fue entonces cuando Dios le entrega los 10 mandamientos y le entrega las instrucciones, ¿sí?, para construir el tabernáculo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos listos para recibir una comisión, en este caso tan grande, pues nosotros también, ¿verdad?, somos comisionados por Dios, pero antes somos preparados, y cuando estamos listos somos comisionados para hacer cosas importantes. En este caso, Dios comisionó a Moisés para ser el precursor y quien motivara al pueblo a seguir la ley, y también le da las instrucciones para construir el santuario, ¿no? Sí, y al leer esto, no sé ustedes cómo piensan, pero veo mucho el sentido del corazón de Moisés. Esta semana estaba viendo con mis alumnos, al inicio empezamos con un devocional y estábamos hablando acerca de esto. Cómo es que Dios da a conocerse, cómo es que Dios manifiesta su gloria, y que el ser humano está dispuesto. Vemos el caso de Moisés, vemos el caso de Samuel, y algo que se me hace muy interesante, solamente salir un poco del tema, es que la misma palabra que se usa en este versículo para dar a conocer es la misma que se usa en Samuel cuando Dios le habla a Samuel. Uh-huh. Y en la cuarta vez que Dios le habla, dice que Jehová vino y se paró y lo llamó. Así nos dice la traducción en la Reina Valera, pero en el original dice dio a conocerse. Oh. Y se me hace muy interesante esa relación. Cómo es que Dios da a conocerse cuando el corazón está dispuesto. Así y es. Moisés tenía una intención profunda, íntima,
de poder relacionarse con Dios a tal grado que se registra como un amigo. Así es. Llega un momento en donde Moisés, insisto, quiere culminar, ¿verdad? Este pase de la primera fase de conocimiento a una fase mucho más cercana. Dice la lección que quiso pasar de una experiencia con Dios ya no tanto intelectual, sino más vivencial, ¿verdad? Ujú. Y es cuando le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Fíjense que esta expresión, te ruego que me muestres tu gloria, muchas veces podríamos pensar que la gloria de Dios se refiere a esta acción de reflectar o de iluminación y todo esto. Y en algunos contextos puede significar eso. Sin embargo, el significado principal de tu gloria se refiere más bien al carácter de Dios. Y esto es importante porque aquí tenemos una enseñanza muy clara. ¿Quieres conocerme? Conoce mi carácter, que soy manso, Bondad, amabilidad. humilde, y soy tardo para la ira, ¿verdad? Y son cuestiones que son transferibles, porque en el momento que Dios revela su gloria a Moisés, Moisés entonces puede hacer lo mismo, y vemos muchas ocasiones donde él también se mostró misericordioso. Lo mismo nos debe de ocurrir a nosotros cuando nosotros aprendemos a ver la gloria de Dios, es decir, apreciar el carácter de Dios, lo atesoramos en nuestro corazón y pues tenemos que hacer lo mismo, imitar, ¿verdad? Es decir, ser mansos, ser piadosos, ser misericordiosos, como aquellas personas que dignamente representan a su Creador. Sí, en nuestras acciones, ¿no? Que creo que es el desafío de las relaciones hoy en día, ¿no? Cuando la violencia se ha normalizado, o estamos con narrativas que nos hacen solo buscar nuestro propio deseo o gratificación, pues la invitación es reflejar estas cualidades, ¿no? La bondad, la amabilidad, el amor en nuestras acciones, porque también es una forma, pues, de darlo a conocer a él, ¿no? Finalmente, en la vida de un niño, la muestra más cercana al amor de Dios es el papá, ¿no? Con nuestros vecinos, la muestra más cercana tal vez de Dios vamos a ser nosotros, ¿no? Por eso también es algo como que debemos de tomarlo con cuidado, con mucha responsabilidad, porque pues al final es una forma también de hacerles conocer a otros cómo es Dios, ¿no? Y que también se antoje, ¿no? Esta experiencia que podemos vivir cuando aceptamos conocerlo y bueno, aceptamos esta iniciativa de Dios, ¿no? Porque al final me gusta insistir en ese punto. Dios le pide, Dios toma esa iniciativa, Dios siempre toma el primer paso y pues habla también de cómo su grande amor, ¿no? Lo preocupado que está por nosotros, por nuestra vida, ¿no? Sí, fíjate el desafío de Pablo en 1 Corintios 4:9 con esto, dice, porque pienso que Dios nos asignó a nosotros los apóstoles el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Es decir, habla allí del testimonio y habla también de la importancia de aprender a reflejar correctamente el carácter de Dios. Porque digo, no es algo místico o algo lejano, sino es algo que está en las posibilidades del ser humano, imperfectamente, pero en el intento del ser humano de hacerlo, Dios lo va a perfeccionar y Él hace a través de la obra del Espíritu Santo que el mensaje correcto y adecuado llegue a las personas que nos rodean. Yo me pongo a pensar como músico. Las partituras prácticamente es la reencarnación del compositor. Entonces todo lo manifestado en esa simbología musical refleja mucho acerca del carácter, del sentido que el compositor quería mostrar. ¿Qué hace el intérprete o el pianista o el instrumentista? Bueno, refleja lo que se quería dar a entender. Claro, da su toque personal, pero en su esencia refleja eso. Y cuando estaba leyendo eso me puse mucho a pensar en ese sentido de cómo es que al ser al dar a conocer su gloria a Dios es otorgar, menciona la lección, es como otorgar el poder a sus hijos de poder mostrar su carácter y decía ahí mostrar su bondad. Se me hace bien curioso cómo es que Moisés pide esto
cuando el contexto inmediato fue la preocupación por el pecado que había pasado con el becerro de oro. Exacto. Y luego, él está con Dios ese tiempo allá arriba en el monte y le dice, muéstrame tu gloria para que te conozca. Sí, me encantó la metáfora y me hizo recordar algunas lecciones atrás en donde decíamos que la ley refleja el carácter del legislador. Es decir, es santo. Si el legislador, que es Dios, es santo, justo y bueno, pues la ley también refleja el carácter, que entonces la ley es santa, justa y buena, ¿no? Me gustó la metáfora del músico, como también su forma de pensar, incluso sus principios, ¿verdad? Su pensamiento puede ser plasmado a través de obras musicales, ¿no? Sí. Es un poco así. O sea, es una proyección, ¿no? Al final del autor, ¿no? Y que pues creo que este fue uno de los primeros ejemplos de la revelación de la gloria de Dios, ¿no? Finalmente su ley, y es algo que compartió también con el pueblo, aunque también vimos que pues el pueblo se desesperaba y entraba en ciertas conductas de indiferencia, ¿no? Como la apostasía, el no reconocer a Dios como la persona que les había dado la libertad, la persona que los había librado de la esclavitud, que son como estas, ¿cómo puedo decir? Distracciones que a veces tenemos, que nos hacen, cuando convertimos nuestra prioridad o alguien más u otras cosas se vuelven nuestro objeto de adoración, pues le restamos la prioridad a Dios, ¿no? Y dejamos de disfrutar de la bendición de tener esa gloria, ¿no? De otra vez la cercanía de su carácter y de poder compartirlo. Al final, cuando nos separamos de Dios es que vienen todas estas consecuencias negativas, no solo en nuestra relación con Él, sino también nuestra relación con los demás. Uh-huh. Sí, y cabe mencionar también que una de las máximas expresiones de el hecho de relacionarse Dios, el Creador, con nosotros, fue a través de el hecho de enviar a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo único. Y también podemos decir que una de las mejores expresiones y las más grandes expresiones del carácter y la bondad de Dios hacia sus hijos o hacia sus criaturas fue la expresión del sacrificio, ¿verdad? Lo que Él sufrió en la cruz y lo que se hizo y lo que se pagó en la cruz también. Entonces vamos concluyendo que tenemos a un Dios que desea estar relacionado con sus siervos, con sus hijos, con Moisés, con su pueblo. En este caso, en esta lección exclusivamente con Moisés, ha estado hablando mucho de eso, pero también tenemos un Dios que tiene varias formas de revelarse, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención cómo el autor, Jiri Moskala, hace una comparación, dice que este reflejo del carácter de Dios, que se resume en misericordioso, clemente y tardo para la ira, es una especie de San Juan 3:16, una especie de declaración del Antiguo Testamento similar a lo que significa San Juan 3:16, ¿verdad? Que ustedes la conocen, ¿verdad? Que es porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esta expresión de amor se resume también con la declaración del carácter de Dios: misericordia, clemencia, tardo para la ira, ¿no? Me llama la atención eso. El amor que da. Si queremos saber cuál es una cualidad del amor, pues es un amor que da, así como Él amó y dio a su Hijo, ¿no? Sí, y otra de las maneras que tiene también Dios para que sus hijos se acerquen a Él es a través de la contemplación. ¿Cuántas ocasiones tenemos en el pasaje o pasajes del Antiguo Testamento en donde notamos que Moisés disfrutaba estos espacios especiales con Dios? Y entendemos que la contemplación, entonces, ¿sí? La contemplación del carácter de Dios, y vuelvo a repetir porque eso es importante, su misericordia, su clemencia, su bondad, cuando nosotros hacemos lo mismo, entonces somos motivados a adorar. Uh-huh. Y si no estamos en nuestra vida ejerciendo esta contemplación, podemos irnos por el camino equivocado de la idolatría, que fue un poco lo que pasó con el pueblo en torno a la adoración del becerro, ¿no? Sí, y es interesante cómo es que todo esto apunta a un sentido de la ley de Dios. Bueno, lo habías mencionado, las tablas de la ley de Dios y el reflejo del carácter a través de eso. Algo que se me hace interesante de recordar es de que
Sabemos que las tablas de la ley de Dios fueron rotas por Moisés, pero después fueron otra vez escritas porque era necesario que el pueblo tuviera presente estas partes del carácter de Dios. ¿Cómo es que Dios se revela? ¿Cómo es que Dios muestra? ¿Y cómo es que también Dios dice que es tardo para la ira, grande en misericordia, que hace justicia, pero que también da una salida y da su amor a millares, a los que guardan sus mandamientos y a los que le quieren honrar a él correctamente? Sí, entendamos que fue en la revelación de sí mismo, hablando de Dios, cuando decide comunicar a Moisés lo que tenía que hacer. Y de nueva cuenta notamos que es un Dios activo, y esto a mí me apasiona el estudio sobre esto. Un Dios que le gusta involucrarse en los asuntos de sus hijos. Es decir, están cautivos, yo los voy a liberar. Están pasando por alguna necesidad, que necesitan agua, necesitan comida, yo voy a estar con ustedes. Están acechados por pueblos o naciones circunvecinas, yo los voy a proteger. Tenemos un Dios que es sumamente activo, ¿verdad? Que trasciende el tiempo y el espacio y se involucra en el tiempo y el espacio de sus criaturas precisamente para hacerse presente, ¿no? Para hacerse presente y también ejercer la revelación que Él desea para su pueblo. Y yo tengo una pregunta: ¿qué hacemos hoy nosotros respecto a eso? Pero ¿qué hace hoy Dios por nosotros para llevarnos a la santa ciudad? Porque dice que cuando Dios, en este ejercicio activo, se preparó para trasladar al pueblo y a Moisés, aunque Moisés no entró a la tierra prometida, nos invita a pensar qué creemos que Dios está haciendo hoy por nosotros para introducirnos a la Canaán celestial. Yo me puse a pensar en eso y pues fue importante para mí, porque yo creo que todos tenemos esta experiencia de algo especial que Dios ha hecho por nosotros, y entendemos que eso que ha hecho es necesario para que nosotros sigamos encaminándonos rumbo a la Canaán celestial, ¿no? Pues al final nos tenemos que preparar, y creo que es ahí donde también viene la misericordia de Dios, porque nos da espacio, tiempo todos los días para prepararnos para este encuentro con Él, ¿no? Y la preparación, pues no solo es una preparación intelectual, porque sí hay una motivación, aunque es muy vivencial, sí hay una motivación para seguir conociéndolo, pero una relación vivencial que no solo tiene que ver con el hecho de que tú también respondas y tomes como prioridad en el día a día este encuentro con Dios, sino que también lo compartas con otro, porque no tendría esta invitación un sentido si no lo compartimos con el resto. O sea, si me lo quedo yo, pues realmente solo pocos vamos a tener el encuentro, ¿no? Pero Dios hace esta invitación a todo el mundo a través de nosotros, y por eso se vuelve todavía más importante como nuestro rol activo dentro de esta preparación al reino de los cielos, a la tierra, porque nosotros como adventistas de séptimo día creemos en la segunda venida de Dios y creemos que nosotros nos tenemos que preparar, y parte de la preparación es no solo responder a esta iniciativa de Dios para vivir esa relación, sino también para compartirla a otras personas, ¿no? Para que más personas sepan, ¿no? Así es. Y algo que veo en la misericordia de Dios, porque así como cuidar al pueblo, mencionabas directo a la Canaán celestial. O sea, Dios les dijo: los sacaré de Egipto y les daré una tierra que fluye leche y miel, la promesa. En el camino mencionabas ahí que Dios los cuidaba. Y ahora lo veo yo en este momento, cómo es que Dios a través del Apocalipsis reveló lo que va a acontecer y dice: ya tengo la victoria. Y que al final ese caballo blanco es el caballo que va a vencer. Y cómo es que, dando todas esas cosas, Dios también en este momento que nos está preparando, como decía Leti, para ir a ese encuentro, a esa Canaán celestial, también ya ha estipulado varias cosas y ha dicho: yo voy a estar contigo. En este momento de dificultad, que va a haber mucho dominio del enemigo para hacer y hacer caer, aquí estoy, y su palabra lo ha mencionado. Y digo, también llena de esperanza el hecho de que así como al pueblo de Israel se le prometió una tierra y sucedió, pues también a nosotros el hecho de, así como cumplió su promesa con ellos, la va a cumplir con nosotros, porque
pues la espera nos pueda a nosotros hacer dudar e incluso desesperar y dudar, ¿estoy creyendo en algo que realmente es verdad o estoy perdiendo mi tiempo o esa duda que te desanima? Pero creo que nos debería de llenar de esperanza que así como al pueblo de Israel le cumplió la promesa de la tierra, de la Canaán, pues a nosotros también nos va a cumplir esa promesa, ¿no? Sí, y no caer en la desesperanza o en la impaciencia que cayeron, por ejemplo, cuando se vieron en este pecado del becerro de oro. La impaciencia radicó en que no vieron a Moisés durante 40 días y 40 noches. Entonces dicen, bueno, pues ¿dónde está Moisés? Y se desesperaron, ¿no? Y en esta desesperación trajeron para sí ídolos. Entonces, algo similar podría pasarnos, la verdad, porque si nosotros perdemos esa esperanza, si nos olvidamos de las grandes promesas que vienen en la Biblia para nosotros, podemos caer en ese error y sabemos que los ídolos actuales pues también existen. Todo aquello que sustituye o suplanta la figura de Dios en nuestra vida, el tiempo especial con Dios en nuestra vida, puede llegar a ser un ídolo también que nos puede llegar a extraviar de nuestro camino hacia la Canaán celestial. Vamos terminando ya con este repaso y quisiera que fuéramos cerrando con algún último comentario. Por ejemplo, tenemos la parte del rostro radiante de Moisés. Esto me gusta mucho leerlo porque lejos de lo que muchos podríamos pensar, el rostro radiante de Moisés pues tenía un significado especial porque no lo llevó a vanagloriarse, ni tampoco lo llevó, es más, ni cuenta se dio. Cuando Moisés baja, ven, ¿verdad? Alguien más se acerca y lo ven, ¿verdad? El pueblo lo ve que tiene el rostro radiante y no era por la perfección que había en Moisés, sino más bien era por el hecho de que había estado tan cerca de Dios y había tenido una experiencia tan cercana a Dios que sus grandes imperfecciones fueron perfeccionadas en Dios. Él venía con un corazón lleno de paz. Él bajó también con una voluntad de servir a Dios y con una actitud de adoración y de alabanza, y eso es lo que reflejaba, ¿verdad? En el rostro. Yo lo comparo con la metáfora también del alfarero y el barro, ¿no? Fue allí cuando Moisés se presenta ante Dios como una vasija rota y entonces el alfarero empieza a darle forma y la hace tan bonita, ¿verdad? Tan hermosa que fue evidente a los ojos de los que estaban por allí. Sí, el versículo 29 del capítulo 34 dice: Moisés bajó del monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio estaban en la mano de Moisés cuando bajó de la montaña, y Moisés no sabía que la tez de su rostro emitía rayos cautivos después de haber hablado con él, ¿no? Y pues me llama atención cómo el autor de la lección dice que su rostro resplandeció cuando comprendió la bondad y la amabilidad de Dios y fue completamente receptivo a él en respuesta a la belleza de su carácter, ¿no? Es como cuando estás viendo algo muy complicado y llegas a entenderle y es como que te emocionas, ¿no? ¡Ah! Ya le entendí, ¿no? Sí. Es como, entonces él cuando comprendió, conoció esta bondad, pues siento que también fue como que un entusiasmo que él vivió, ¿no? Creo que era muy complicado para él como líder, me pongo en su lugar, de todas las personas, llevando la contraria con una actitud negativa. Entonces tener estos espacios con Dios, hablar con él, pues se volvían su fuerte de confianza, de seguridad, de soporte, ¿no? Entonces estos encuentros que podemos tener con Dios en cualquier momento, a cualquier hora, a hablar como un compañero, porque como incluso literalmente lo dice la Biblia, también nos da a nosotros la oportunidad de comprender su bondad, su amabilidad para compartirla con otras personas, pero también nos pueden dar fortaleza, ¿no? En un momento desafiante. Ujú. Gracias, Leti. Esdras, ¿algún último comentario para ir cerrando ya con el repaso? Sí, pues doy gracias a Dios por esta lección. Hemos escuchado creo que varias veces acerca sobre la gloria de Dios, pero siempre es grato, no sé ustedes, pero es grato recordar y entenderlo de una mejor manera. Esta parte de la gloria de Dios, ¿cómo es que
la exposición a la gloria de Dios. También cuando mencionaban hay un carácter, un corazón sincero al aceptarla y al tener la disposición, Dios es que nos la pone a nosotros. No es como que nos la hemos ganado. Dios como que nos las pone a nosotros. Y el propósito por el cual Moisés bajó no se dio cuenta que él tenía ese brillo, ¿verdad? Ese rostro resplandeciente. Pero el impacto que eso hacía hacia el pueblo y hacia los que verdaderamente esperan a Dios, incluso a los incrédulos, a los pecadores, a los que dudaban acerca del poder de Dios, cómo es que eso también puede ser un impacto para decir, ok, Dios es quien se manifiesta, Dios es quien nos muestra, Dios es quien se nos revela, Él es el que nos da, Él es el que nos permite hacer. Así es. Y creo que la mayor revelación de la gloria de Dios la vemos a través de Jesús, de ese Hijo, de ese Dios encarnado que vino a nosotros y que vino a esta tierra, se hizo hombre. Y dice Pablo, y también mencionaba Hebreos, que la mayor gloria, más que la de Moisés, es la del Hijo que se reencarnó y se nos muestra a nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Dios, Cristo, por el sacrificio de Cristo, se nos ha puesto a nosotros. Y creo que esa puede ser una de las mejores evidencias del amor y la misericordia de Dios, ¿no? Ver un corazón transformado, como Pablo lo representa ahora con una nueva vida, ¿no? Alguien que tal vez tenía hábitos problemáticos, ahora cuando conoce a Jesús dice, pues abandoné esto y empiezo a cuidar mi cuerpo, empiezo a cuidar mis relaciones, porque pues eso nos enseña a Dios, ¿no? A cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestras relaciones, porque nos da la oportunidad de tener una nueva vida, ¿no? También cuando nos aceptamos o vivimos o respondemos a la aceptación de transformar nuestra vida, ¿no? Así es. Romanos 6:4, ¿verdad? Que dice esta expresión de Pablo, una nueva vida. Pues bueno, nos quedamos con este ejemplo de Moisés. El caso de Moisés es un excelente ejemplo para modelar lo que Dios puede hacer con nosotros. Y recordémonos algo bien importante. No servirá de mucho si nuestra experiencia nos la guardamos. No servirá de mucho un conocimiento únicamente intelectual. Y cuando trasciende nuestra experiencia real con Dios es cuando Dios ocasiona un cambio tan relevante en nuestra vida que entonces nos volvemos agentes de cambio. Y como en el caso de Moisés y su liderazgo, él fue un verdadero agente de cambio que benefició al pueblo y que influenció positivamente también la historia del Éxodo. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto estar aquí contigo.